Muy bien, vamos a iniciar entonces porque ya la pastora ya los dejó muy serios. Y con lo que le voy a platicar hoy yo creo que se van a ir peor. No, se crea. No se crea. Muy bien, vamos directamente a la palabra para entrar en materia. Y vamos a leer un pasaje, una porción del libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 25. Y dice así: mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Amén. Bendito Señor, bendito Padre celestial, te damos gracias por esta porción y permita que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que la podamos llevar a los hechos, a la práctica. Y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y le decía que se iba a ir más triste, pero no se crea. El asunto es que cada día vemos en las noticias cómo el mundo está colapsando. Vemos en las noticias cómo hay guerras, vemos cómo hay temblores, vemos cómo hay tormentas, huracanes, vemos cómo el señor Otis se fue a vacacionar a Guerrero y dejó destruido todo. Vemos muchas cosas que nos hablan de dolores de parto, que nos hablan de situaciones que están viniendo cada vez más constantemente. Se habla mucho del cambio climático, se habla mucho de contaminación y pues la política no se queda atrás. Vemos cómo también hay figuras políticas que en lugar de vivir en un mundo más libre, cada vez más democrático, parece que nos rehusamos a vivir libremente y nos aferramos a seguir eligiendo gente que nos quiere llevar a gobiernos totalitarios. Y estoy hablando a nivel mundial, Entonces estamos viendo cómo vivimos tiempos tan complicados, tan difíciles, llenos de confusión, como dice la Escritura, donde ya no sabemos qué es bueno, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, donde la gente está totalmente confundida, donde hay un caos total y la gente que ni siquiera entiende el caos trata de explicarlo y pareciera a propósito, pero la gente es a la que le hace caso. Yo veo cómo gente se la pasa hablando y diciendo yo pienso, yo creo, o sea, eso nos dice que ni siquiera ellos tienen una salida, o ni siquiera ellos tienen el conocimiento correcto o adecuado para poder salir de esa situación. Entonces por eso utilizan el yo creo, el yo pienso, el parece ser que así es, y la gente se deja ir por esas personas. Disculpe la expresión se deja ir, ¿verdad? Me refiero a que es a la gente que siguen. Por ejemplo, ahora que estaba la guerra, que inició la guerra por allá en Israel, la invasión o como usted le guste llamar, yo veo inclusive en el mundo cristiano cómo empiezan con sus videos esos de alerta, 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 alerta. Y que es gente que únicamente está buscando que haya más vistas en sus videos. Mire, déjeme le digo algo para que usted esté alerta.
Cuando hay muchas vistas en un video de YouTube, la gente no lo ve de esa manera porque la gente común y corriente como nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando un video rebasa cierta cantidad de vistas, la persona que hizo ese video empieza a recibir dinero. ¿Por qué cree que hay tanta gente? Alerta, alerta, para que hayan miles, millones de vistas. Pues él va a seguir haciendo videos de alerta, alerta, alerta. Y nosotros dejándonos llevar por el alerta, alerta, alerta. Y pues ahí seguimos, ¿verdad? Ahora yo sé que a usted no le quita nada ver un video, lo puede ver. Pero ponga mucha atención de lo que ve y ponga mucha atención a quien sigue también. Porque luego parece ser que son expertos, pero realmente tienen una perspectiva, muchos de ellos, y no estoy hablando únicamente del mundo cristiano, sino en general, que lo puede llevar a usted a un mundo de más confusión. Vemos cómo analistas políticos, hablando ya ahora un poquito de política, hablan de muchas cosas que realmente a veces ni siquiera ellos tienen por seguro. Hablan inclusive de encuestas que son falsas. Hablan de cosas que usted en la vida real se puede dar cuenta que no es cierto, que así no es. Pero tratan de impactar a la gente, de influenciar, de hacer que la gente empiece a tener una manera diferente de ver las cosas, o que empiece a ver o analizar o a pensar en las cosas como ellos quieren guiarlo a usted. Y eso no debe de suceder. Inclusive cuando usted vea enseñanzas o prédicas de la escritura, de la palabra, inclusive las que usted recibe en casa, si usted tiene alguna duda o algo, vaya a la palabra de Dios. Revise, de veras, no se quede nada más con las cosas nada más porque el pastor dijo. Revise de verdad, porque es muy importante que lo que estemos viviendo, haciendo de la palabra, esté respaldado por la palabra. Mire, yo he visto a muchas figuras de esas internacionales famosísimas decir cada cosa que yo luego me voy a la escritura y dije, ¿de dónde sacó eso? Y reviso y digo, no es cierto eso que dijo. O lo está fundamentando mal o lo está planteando de una manera que no es. Entonces, por eso nosotros hemos insistido ya desde hace semanas, meses, en que tenemos que crecer en una madurez espiritual, para que no nos vayamos con la primera idea que se nos cruce en el YouTube, en el Facebook o en algún lugar. Porque luego hay gente muy famosa que no quiere decir que porque sea muy famosa sea lo mejor. Es como los puestos de comida. Luego usted ve mucha gente en un puestecito y piensa que está buenísima la comida ahí, y no necesariamente. Así que tenemos que crecer, tenemos que buscar verdaderamente el conocimiento en la palabra del Señor. Y lo que vamos a hablar hoy va a ser un tanto arriesgado, porque le voy a hablar de algo que tal vez a usted le va a sonar bien loco. Y nos vamos a arriesgar a hablarlo. Usted sabe que aquí luego tratamos temas que no en otras casas lo hacen, pero es necesario que podamos madurar. Porque mire, mucha gente, muchos cristianos muy confiados en los medios de comunicación o en lo que ven en el Facebook, en el internet, y realmente no lo verifican en la palabra de Dios, que es lo que le decía hace un momento. Así que tenemos que aprender a ver las cosas desde una perspectiva de Dios. Y vamos a iniciar viendo 2 Corintios 4:18 para empezar a entrar en tema. Ciertamente nos vamos a basar en la primera lectura que tuvimos, pero vamos a iniciar también aquí viendo lo que dice 2 Corintios 4:18. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este versículo viene a darnos la clave y viene a ser el centro de lo que hoy vamos a hablar.
y toca precisamente la porción que leímos en un inicio. Porque si lo que podemos ver, tocar, sentir, oler, es donde iniciamos o es donde nos basamos para tener nuestras ideas, para poder tomar de ahí nuestra base, nuestro fundamento para hacer las cosas. Si estamos tomando nuestros 5 sentidos como lo único para tomar decisiones, entonces no estamos viendo todo lo que tenemos que ver. Y nos estamos perdiendo de lo invisible que tenemos que estar viendo. Precisamente el podernos, o vaya, no el podernos, sino el estarnos fijando únicamente en lo físico, en lo que podemos ver, hace que nos podamos perder lo espiritual. Y hemos venido hablando de esto estas últimas semanas, porque realmente tenemos que aprender a ser más espirituales y a fijar nuestra mirada no solamente en lo físico, sino en lo que hay más allá, en lo que Dios nos ofrece. Pablo nos dice que no iniciemos, esto que leímos en 2 de Corintios, que no iniciemos con las cosas que podemos ver, que están ahí, que son físicas, sino nos habla y nos invita a que iniciemos y tomemos en cuenta primeramente lo que no podemos ver. Yo creo que hasta ahorita usted dice, pues, ¿de qué está hablando, verdad? Pero ahorita lo vamos a entender un tanto mejor. Cuando nosotros iniciamos con las cosas que no se ven, vamos a poder entender o tener un mejor entendimiento y vamos a estar más seguros de lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar de estar adivinando, de decir yo creo, yo siento, yo pienso, sino que vamos a tener más seguridad de las cosas que nos están aconteciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y si lo primero en lo que nosotros nos fijamos, o lo primero a lo que nosotros le ponemos atención, es a lo espiritual, créame que su perspectiva va a cambiar totalmente y su vida también va a cambiar totalmente. Porque sus ideas ya no van a ser basadas únicamente en lo físico, sino en la palabra de Dios. Ni siquiera va a empezar a considerar ya las redes sociales, Y por eso tomamos de base lo que leímos en Hebreos 12. Vamos a volverlo a repetir. Y dice, mira que no deseches al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, dice el 27, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cuando hay un suceso noticioso, cuando sucede algo, por ejemplo como lo que pasó ahora en Guerrero, todos estamos muy atentos a las noticias, ¿no se ha fijado? Porque queremos saber más, queremos enterarnos de qué es lo que está pasando y cómo está pasando y en qué situación está viviendo esa gente. Y también nos fijamos mucho en la gente que está reportando. Ponemos nuestra atención en Joaquín, en Loret, en Alatorre, en esa gente que está reportando lo que está sucediendo. Digo, son los nombres que me vienen a la mente, tal vez en la actualidad haya más. Porque pensamos que ellos pueden tener esa información que necesitamos o que creemos nosotros que necesitamos saber. Pero ¿qué tal cuando lo que necesitamos es conocer de lo invisible? Es conocer de Dios. ¿A dónde tenemos que voltear a ver?
¿A dónde es a donde tenemos que poner nuestra atención? ¿O en dónde? Pues ciertamente en la palabra de Dios, ciertamente en la Biblia, ciertamente en las Escrituras. Y miren lo que dice el versículo 25 en su inicio, dice: mira que no deseches al que habla. Eso quiere decir que Dios habla. Dios habla. Y sabemos que Dios habla de muchas formas y sabemos que Dios habla de muchas maneras, pero la forma fundamental en la que Él habla y nos transmite situaciones y lo que Él quiere informarnos es a través de su palabra que ya está escrita, su palabra que ya está grabada, por decirlo así, que ya está ahí en su Biblia y que usted está leyendo y que usted se está informando de ella. Sabemos que en tiempos pasados, porque lo leemos también a través de las Escrituras, el Señor se comunicaba con su pueblo únicamente a través de sus profetas. Pero ahora nosotros tenemos esta palabra escrita. Y ahora dice que el Señor nos habla desde los cielos. Precisamente el autor de Hebreos se está refiriendo a Jesús mismo, que ahora está sentado a la derecha y toda autoridad está en Jesús. Se está refiriendo a Él. Pero Dios siempre se va a referir a su palabra para que nosotros la tomemos en cuenta. Es la forma en que Él, déjeme lo digo así, es la forma básica en que Él nos va a hablar. O sea, no esté esperando que un día escuche una voz y le diga, déjeme buscar un nombre, Mario. Ya también había levantado la mano Carlos, pero dije, voy a buscar a otro para que no digan que nomás a él le doy carrilla. Bueno, Mario. Mario, te está hablando Dios. O sea, no espere algo así. Ciertamente, y déjeme se lo digo, ciertamente hay gente que le puede atestiguar que sí ha escuchado instrucciones de Dios a voz audible. Pero es algo, siendo bien honestos, es algo bien difícil. Bien difícil. No digo que no exista, no digo que no suceda, pero es difícil. Pero la forma en que usted sí lo puede tener ahí a su alcance es por medio de las Escrituras, por medio de su Biblia. Esa es la forma en la que el Señor quiere hablarnos. Y el Señor está hablando a su pueblo. Pero como a los papás, usted le ha dicho algo a sus hijos y que sus hijos así parece como que están en la luna y como que no lo escucharon y como que les valió gorro. ¿Sí le ha pasado? ¿O nada más a mí me pasa? Porque ni siquiera voltean como para saber uno que sí me oyó, ¿verdad? No, o sea, luego yo me quedo, ¿sí me escucharía o no? Sí, o sea, ni contestan. Ha pasado, ¿no? Sí, no, en cualquier lado pueden estar metidos. Así le pasa también a Dios. Dios nos habla y créame que hay mucha gente que no le escucha o que no le escuchamos. Hay mucha gente, así como a cualquier papá. Entonces, ¿qué hace un papá? Si no me oye, pues vuelve a gritar. Y si no me oye, va y uno tumba la puerta o lo que tenga uno que tumbar. Porque finalmente lo que quisiera uno es agarrar a ese chamaco así por los hombros y decirle, reacciona, ¿verdad? Así, primero una agitada y lo... Que no lo hace uno, pero se lo imagina, ¿verdad? Y a veces es satisfactorio. A veces es así como para desahogar, ¿verdad? Pero se lo llega uno a imaginar. Así lo hace Dios. Cuando el Señor quiere transmitirnos algo y que se cansa de estarnos diciendo y que se cansa de estarnos hablando y que se cansa que no lo escuchamos o que pareciera que no lo escuchamos, entonces el Señor agita las cosas, agita las aguas. Había un dicho cuando yo recién me convertí al Señor que decía, cuando el Señor
quiere acercarte a Él, primero te habla en susurro. Y cuando ve que no le haces caso, entonces te manda un ladrillazo. Decía. El Señor así es. Quiere hablarnos y cuando ve que nosotros no ponemos atención, agita las cosas. Agita. Mire, inclusive cuando el Señor trata de hablarle a sus santos, o sea, a sus apartados, a sus hijos, a los cristianos, porque eso quiere decir santos, ¿verdad? Apartados. Y todos los que hemos recibido a Jesús somos apartados para el Señor. Aún cuando Él nos quiere hablar, también agita las cosas. O sea, Él no hace distinción, Él agita las cosas. Interrumpe, confunde. Y yo sé que usted ya ha escuchado, porque aquí lo hemos predicado, acerca de la soberanía de Dios y cómo nada escapa de la soberanía de Dios. Pero tenemos que recordar que nada sucede sin que Dios lo permita. O sea, todo lo que vivimos, el Señor lo permite o el Señor lo hace, porque esa es la soberanía de Él. Nada sucede solo porque sí. Nada sucede nada más porque algo iba a suceder, sino que el Señor lo hace o lo permite. Eso quiere decir que de nuestro vocabulario como hijos de Dios debemos de quitarnos la palabra suerte, debemos de quitarnos la palabra posibilidad, destino, suertudo, azar, madre naturaleza. No existe eso. Porque si creemos en ese Dios poderoso, soberano, nada sucede sin que Él lo haga o Él permita que suceda. No hay más. Entonces Dios está agitando. Y miren el pasaje que leímos en el versículo 26, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. En Reina Valera no nos suena así como que muy claro, porque para nosotros el conmovió lo vemos más como algo emocional. Pero aquí en otras versiones el Señor se refiere a agitó. El Señor agitó. Pónmelo en traducción viviente. 12:26, a ver cómo dice. Habló, fíjese. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar, o sea, agitó. ¿Sí? ¿Se fija? El 27, de una vez déjalo en esa versión, 27. Aún una vez indica, eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. En Reina Valera dice remoción de las cosas movibles, que es de lo que yo inicié ahorita hablándole, de lo físico, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, o sea, lo físico, lo que está al alcance de nuestros 5 sentidos. Para el Señor eso lo puede Él remover, quitar, para dejar únicamente lo inconmovible, que es lo espiritual, lo que le pertenece a Él. Por eso Él agita las cosas. Significa que Dios genera una interrupción de nuestra vida natural, de lo que nosotros cotidianamente hacemos o de la manera en que lo hacemos, para que pongamos atención a lo que Él nos quiere hablar. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Él necesita que el mundo se pare para que escuche de Él, manda un virus. Y dígame si no se paralizó todo el mundo. Cuando el Señor ve que algo está funcionando de una manera incorrecta, donde un gobierno no está funcionando, donde un crimen organizado está tomando control de una ciudad, a lo mejor, no me haga caso, a lo mejor por eso mandó al señor Otis. No sabemos.
Pero de algo sí tenemos que estar seguros. Dios está hablando. Es una interrupción para que detengamos nuestra forma de vida, para poner atención a lo que Él quiere decirnos. Y son cosas que no podemos decir que son de la madre naturaleza, porque bien sabemos que es el Señor el que permite o hace. No podemos decir únicamente que es por el cambio climático, porque aún el cambio climático lo hace o lo permite el Señor. Es una interrupción. Mire, en las pólizas de seguro, normalmente, bueno, cuando se firma una póliza de seguro, espero que la mayoría de aquí tenga una, pero cuando se firman las pólizas de seguro hay unas cláusulas de cosas que el seguro no cubre, sobre todo cuando se están asegurando bienes como casas, algunos de autos, y en esas cláusulas habla sobre algunos actos de la naturaleza, dice así la póliza. Aquí en México así le ponen, actos de la naturaleza. En Estados Unidos, en algunas compañías sí le ponen, porque ya sabe que Estados Unidos tiene bases cristianas, y ahí en esas pólizas americanas sí dice actos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas situaciones que no las va a cubrir porque no las pueden evitar. Si es un acto de Dios, pues es imposible que la aseguradora vaya y evite que eso suceda. Son casos muy específicos, pero está contemplado. Eso nos habla de que tenemos que escuchar al Señor. En su vida, en nuestra vida y en el mundo, cuando las cosas se agitan o no podemos seguir nuestra vida de manera cotidiana y normal, es porque Dios está hablando. De verdad, créame que Dios está hablando. Cuando yo era niño, hace bien poquitos años, no voy a empezar a ser como lobo. Cuando yo era niño, déjeme, le voy a platicar dos cosas al mismo tiempo. Cuando yo era niña, la primera televisión a colores que llegó a casa de mis papás fue cuando yo ya estaba como en secundaria. Mis otros hermanos sí estaban más chiquillos. Pero a mí la primera televisión que yo veía era una televisión a blanco y negro. Ahí en esa televisión a blanco y negro yo ahí veía pues las caricaturas que pasaban en aquel entonces. ¿Sí se acuerda de Super Ratón? La Pantera Rosa, de la Dulce Poli. La Dulce Poli era el Super Ratón. No, ese era del Super, ¿qué? Que decía, ¿dónde estará mi héroe adorado, mi gran Supercan? Ya ves, sí, la hermana sí veía la tele. Allá en Valsequillo ya sé que no había, Jaime. No, esas televisiones eran unas televisiones de bulbos. Grandotas, sí, de bulbos. Y luego en aquel entonces no se conocía muy bien cómo funcionaba la electrónica y todo ese rollo. Entonces yo me acuerdo que cuando empezaba a llover, lo primero que mi mamá decía, apague la tele y apártese de ahí. Decía yo, híjole, es una bomba nuclear o qué rollo, ¿eh? Pues uno inmediatamente hacía caso a unos chiquillos. Porque la gente pensaba que cuando empezaba a llover y caían rayos y sonaban los truenos, le podía caer un rayo porque la televisión lo podía atraer. Ahora ya estando yo grande digo, bueno, es que a lo mejor lo que mi mamá quería decir es aléjese de la tele porque Dios está hablando. Dice la escritura que la voz de Dios es como truenos, como relámpagos, como las muchas aguas. Entonces a lo mejor cuando había tormentas, cuando hay tormentas eléctricas es porque Dios está hablando.
Detenemos nuestra vida, detenemos de ver las caricaturas, detenemos de ver la televisión, porque tenemos que escuchar lo que Dios está hablando. Tenemos que poner atención a lo que Dios dice. Como cuando dice, interrumpimos esta transmisión por causas de fuerza mayor. Interrumpe el Señor la programación, porque Él quiere que lo escuche. Mira que no deseches al que habla. Mira que no deseches al que habla. Asumimos muchas cosas solamente porque vemos que están pasando. Pero realmente nunca nos detenemos a preguntarle a Dios, ¿para qué está sucediendo? A veces nos quejamos y en lugar de decirle para qué, le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Pero realmente la pregunta es, ¿para qué? Porque si el Señor está agitando las cosas en tu vida, es porque muy probable quiere acomodar algo que está mal acomodado. Quiere alinear algo que está mal alineado. Quiere que hagas un alto en el camino para que vuelvas a tener un reinicio de algo. Un reseteo. Como los primeros que empezamos a estudiar computación, la forma más fácil de arreglar una computadora, ¿sabe cuál era? Apagarla y prenderla otra vez. A lo mejor Dios lo que necesita es eso, un reseteo de nuestra vida. Por eso Dios agita las cosas. Mire, y eso nos incluye a nosotros como cristianos. Debemos tener un inicio con el Señor. Debemos entender qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está avisando desde los cielos. Dios habla y cuando Él interrumpe el orden natural de las cosas es porque algo nos quiere decir. Entonces ahorita vemos esa desgracia que hay en Guerrero y yo creo que la pregunta sería, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que observar ahí o qué es lo que se tiene que ordenar ahí para que las cosas fluyan de una manera distinta de acuerdo a ti? Dios quiere que pongamos atención en lo que Él está hablando. Y dice en el 27, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que cuando el Señor agita tu vida, cuando el Señor agita tu mundo, algo necesita corregir. La pregunta va a ser, ¿qué quiere corregir? Así que a partir de hoy, Pacto Vivo, cada vez que enfrentemos una situación, problemas, agitaciones, que ya no voy a poder ir al trabajo porque mi carro algo quiso el Señor o quiere algo está sucediendo. ¿Qué quiere corregir? Y cuando Él quiere corregir, yo le puedo asegurar que primeramente Él lo intentó por medio de su palabra. Se lo puedo asegurar. Y más de una vez usted recibió una palabra o recibió un rema que usted sabía que usted tiene que corregir algo y aún así no lo hizo. Hasta que viene el Señor y lo estrujó, lo agarró de los hombros y lo estrujó. ¿Me estás oyendo? Nomás no le dijo eso. Miren, luego le salió el salmo de la hermana. De la hermana Paquita. Es que ese salmo es poderoso. Así que el Señor va a tratar de establecer un orden correcto de las cosas. Puede ser que Otis, y así lo voy a decir, es una reacción de Dios, algo que está sucediendo. Puede ser una situación de desgobierno, puede ser una situación de crimen organizado. Póngale el nombre que guste. Yo estoy diciéndolo así al azar, no lo sé. Pero tenemos que preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué sucedió esto? Porque mire, a veces el Señor detiene ciertas cosas, ciertas situaciones para que pongamos atención. Es como cuando uno tiene una cierta molestia en alguna parte del cuerpo y a lo mejor el que usted vaya rápidamente al médico va a evitar
que usted en el futuro tenga un cáncer mortal. Entonces hay que hacer caso a los síntomas. ¿Para qué sucedió lo de Guerrero? ¿Para qué? Puede ser que la sociedad no está viendo algo que Dios ya vio y que Dios quiere evitar. Y así se lo voy a dejar. Pregúntele al Señor, ¿para qué? Mire, es como cuando el Señor se encontraba en la barca con sus discípulos, en un pasaje que está por ahí en Marcos 4, si no me equivoco. Y se les viene de pronto una tormenta y están los discípulos asustados. Y el Señor se levanta, los amonesta y les dice, hombres de poca fe. Porque la tormenta era precisamente para probar su fe. Así que nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el propósito espiritual de esta situación que estoy viviendo. ¿Cuál es el propósito espiritual de este problema que estoy teniendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para que esté sucediendo esto en mi vida? Ahora, déjele digo algo. Cuando Dios crea esa interrupción, ese agitamiento, algo que está fuera de control y su vida se interrumpe, ciertamente Él quiere que pongamos atención. Pero quiere que pongamos atención porque está a punto de suceder algo nuevo y algo que va a estar de acuerdo al orden de Dios. Así que no todo es malo, ni quiere decir que lo que Él haga, detenga, agite, vaya a ser para maldad o para malo, sino también puede ser algo muy bueno que ya viene. Porque lo que tenemos que entender es que tiene que triunfar lo espiritual sobre lo físico. Lo que usted no ve tiene que ser más real que lo que sí ve. Y ahí es donde usted tiene que iniciar el trato o la aproximación a sus problemas, vamos a decirlo así. Cuando usted está enfrentando un problema, lo primerito que usted tiene que hacer es acercarse a Dios y preguntarle, ¿para qué? ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Qué es lo que me estás tratando de enseñar? ¿Qué es lo que estás tratando de mostrar? Mire, yo veo, déjeme, se lo voy a platicar de esta manera. Ahora que estuvo el COVID, nos tocó desafortunadamente asistir a muchos funerales. No de nosotros, no de la congregación, pero íbamos y asistíamos funerales donde otros pastores no querían ir. Pero es a lo que nos mandó el Señor. Entonces tuvimos que atender muchos funerales que otras congregaciones u otros pastores no querían ir. Bueno, en fin. Pero algo que yo empecé a observar y que siempre lo he observado, pero ahora como que pongo más atención en eso, es que cuando hay un funeral la gente entiende un poquito más lo espiritual. Porque en ese momento están viviendo algo que los hace reflexionar en cuanto a qué va a suceder cuando yo muera, o qué va a suceder cuando un familiar cercano, alguien de mi familia muera. Entonces reflexionamos de algo, pero hasta el momento que lo tenemos enfrente de nuestras narices. Mire, a veces el funeral es tan reflexivo, vamos a decirlo así, que uno deja todo lo que está haciendo para ir al funeral. Familias que tienen años sin verse, dejan todo. Y aunque tengan que cruzar de un lado del mundo a otro, es que tengo que ir al funeral. ¿Sí le ha pasado? Es más, la gente hasta en el funeral hasta se vuelve buena. Porque empieza la gente, híjole, tan bueno que era. Híjole, tan bonito que trataba a la gente. Tan bonitos sentimientos. Y luego está la viuda y le dice al chamaco, oye, ve y asómate a ver si el del ataúd es tu papá.
Porque no es cierto, ¿verdad? A veces no es cierto. Dice que estará otro ahí. Entonces tenemos que volvernos más espirituales. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿para qué? Pablo le dice a los cristianos, nos dice a nosotros, que no rechacemos al que habla, porque Dios sí habla, Dios lo hace, Dios se comunica con nosotros, está tratando de arreglar algo en nuestra vida, está tratando de acomodar las cosas. Pero cuando se quieren acomodar las cosas o cuando va a surgir una nueva vida, créame que hay dolor. Y si no me cree, pregúntele a una embarazada o a alguien que ya tuvo hijos. ¿Verdad que cuando están a punto de parir hay dolor? Hay dolores de parto, duele y se está esperando una separación. Y no queremos ese dolor, pero sabemos que después de ese dolor y esa separación, y me refiero a separación porque va a salir esa nueva vida de usted, hay alegría. Y algo nuevo acaba de llegar a su vida. Y es algo nuevo que le va a dar esperanza, que le va a dar amor, que le va a dar alegría. Ciertamente no queremos atravesar esos dolores de parto, pero después de esos dolores hay vida, y hay alegría, hay esperanza. Así que muy probablemente nosotros, cuando el Señor agite las cosas, vamos a tener dolores de parto. Y ciertamente estamos viendo que el mundo está teniendo dolores de parto. Y en esos dolores de parto van a llegar huracanes, van a llegar tormentas, va a llegar agitación social, problemas sociales, problemas económicos. Pero todo eso va a traer una corrección de las cosas, un ordenamiento de las cosas. Pero si no lo vemos como algo espiritual, como algo que el Señor quiere ordenar, pues nos vamos a perder el entender realmente por qué lo quiere lograr. Mire, hay mucha gente, y se lo voy a decir de esta forma, hay mucha gente orando por cosas que probablemente no van a suceder, o al menos no van a suceder en este tiempo. Mire, hay mucha gente orando por los políticos, o por la política, o por los gobernantes. Se lo voy a decir así: si el Señor no puede ordenar a su pueblo aquí en la iglesia, no quiere decir que no lo pueda hacer en lo político, pero va a ser más complicado. Así es, porque el hombre no quiere doblegar su voluntad, porque el hombre no quiere escuchar lo que el Señor está diciendo, porque vemos primeramente lo físico antes de lo espiritual. Y vamos a ser un poquito más específicos ya para cerrar. No existe nada tan impersonal como considerar a las fuerzas de la naturaleza como algo sin control, en lugar de entender que todo es controlado por Dios. Así que yo sé que si usted sale hoy de esta tarde aquí convencido, yo espero que así sea, de que nada sucede sin que Dios lo permita, y que todo lo que sucede es porque Dios lo está permitiendo. Yo espero que así salga esta tarde y así se vaya usted pensando en eso. Porque aún sus problemas, cualquier situación que usted esté viviendo, es porque Dios lo está haciendo o lo está permitiendo. Pero si usted llega bien emocionado y le platica a la comadre, al compadre, oye, fíjate que es de Dios, porque Dios es el que lo hace. Y si el compadre o la comadre no está en el Señor y le pregunta, ay, a ver, compruébamelo, usted no le vaya a decir, es que el pastor dijo, es que el pastor me dijo. No, sí le dije, pero no se lo estoy diciendo nada más porque sí. Fíjese, vamos a un par de escrituras para ya ir cerrando e ir entendiendo esto mejor. Vamos al libro de Job. ¿Qué caray? Job capítulo 37. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 3. Dice así:
Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube. Y con su luz aparece la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. ¿Está el Señor en control o no lo está? Amén. Eso quiere decir que el señor Otis solamente estaba obedeciendo a nuestro Dios. Solamente obedecía a Dios. Salmo 147, 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Otra vez el Señor. Lamentaciones 3, versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amos. Sí, hermanos, si hay un libro que se llama Amos. Capítulo 4, versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sí le ha tocado ver en las noticias que mientras en un lado hay sequía terrible, en otro lado hay inundaciones terribles. Aquí está el Señor. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo. No os volviste a mí, dice Jehová. O sea que Él mueve, Él hace, Él está buscando que volteamos a verlo. Y aún así, no lo hacemos. Así que el mensaje no es sobre las aguas, no es sobre la ayuda, no es sobre la gasolina, no es sobre tantas y tantas cosas que nos pueden preocupar ahora que hay esta tragedia en Guerrero. Sino que tenemos que estar orando para que la gente voltee a ver al Señor. Dios busca a que la gente le reconozca y le adore. Y lo hará, oiga esto, va a hacer que esto suceda de una forma voluntaria u obligatoria. Eso quiere decir que más nos vale voltear a ver al Señor por las buenas
y no por las malas. Porque Dios es quien se tiene que llevar la gloria. De una forma u otra, Dios es todopoderoso y Él es nuestro Dios. Para Él es todo honor y toda gloria. Solo se trata de Él. Jeremías 10, versículo 13. Dice: a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero a la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Cuando yo leí esto, a mí me sonó a un huracán. ¿Qué viene siendo un huracán? Mucha agua del cielo, mucho viento, relámpagos, lluvia, y se lleva todo. Ahora, y esto no es porque la gente sea malo, porque Dios sea malo, porque la gente piensa que Él es malo. No, no es por eso. Es porque Él utiliza este tipo de recursos para que nosotros podamos voltearlo a ver. Dios no es malo, lo vuelvo a aclarar. Dios no es malo, pero utiliza estos recursos para llamar tu atención. Y Él puede hacer cosas de un momento a otro. Pero si la gente responde a Dios, también Él puede cambiar cualquier situación. ¿Le ha pasado que en ocasiones usted se siente mal? Fíjese que, déjeme le platico. Ahora le ando platicando muchas cosas. Fíjese que yo soy de esas personas que batalla mucho para devolver el estómago. Realmente tengo estómago muy, muy firme. O sea, no vuelvo el estómago con facilidad. Pero si le ha pasado a usted, es pregunta, que luego a veces se siente mal y le duele el estómago, o a veces los niños comen de más o comen muchos dulces o algo, y luego vuelve usted el estómago, y después de volver el estómago ya anda como si nada. ¿Sí le ha pasado? Porque se libera, porque es un malestar que después de que usted saca todo eso que está mal, usted se va a empezar a sentir bien. Puede ser algo que comió, algo que le cayó mal, puede ser algún virus, alguna bacteria, o simplemente nervios. También hay gente que devuelve el estómago de nervios, o por algún susto o una impresión, o ve algo desagradable, ¿verdad? También pasa. Pero ya después de que usted vuelve el estómago, usted se siente mejor, porque no retuvo ese malestar y dejó que saliera para sentir alivio. Así que a veces cuando el Señor busca que la sociedad pueda estar mejor, que su pueblo pueda estar mejor, que su pueblo pueda tener alivio, muy probablemente va a provocar que haya un malestar y que se pueda volver el estómago. Pero no lo hace porque sea malo, sino lo hace porque quiere que usted se sienta mejor, que esté mejor, que pueda tener un alivio. Él está esperando que usted esté aún mejor. Y una cosa más, ya lo voy a dejar ir, para que no diga que fue regaño. Una cosa más. El Señor está esperando que nosotros, su pueblo, responda a sus correcciones por medio de su palabra, por medio de una relación con Él, por medio de nuestras vidas, y que nuestras vidas puedan impactar a la sociedad para poder tener un mejor mundo, una mejor sociedad. Así que si Jesús está preparándose a regresar, muy probablemente por eso es que tenemos dolores de parto, porque va a preparar y está preparando las cosas para su venida.
Pero si aún no va a venir, de todas maneras, a veces prepara las cosas, porque Él quiere que las cosas tengan una corrección. Cuando hay caos, cuando hay desorden, Él quiere arreglar las cosas. Él se rehúsa a que la gente y su pueblo viva de una manera desordenada, de una manera a la que Él no los está pidiendo vivir de esa forma. Así que lo que tenemos nosotros que hacer es tener una buena vida de acuerdo al Señor, escuchar su voz, no cierre sus oídos y tenga usted siempre el entendimiento de que todo lo que sucede en su vida es porque Dios lo está permitiendo o porque Dios está provocando un acomodo, un ordenamiento de algo. Dios está buscando que podamos tener unidad, que podamos tener poder, que podamos tener dignidad, compromiso como pueblo de Dios. Así que yo le invito a que podamos vivir de esa manera, a que podamos ser un pueblo digno del Señor. No se espere hasta que el Señor le provoque un malestar. Seamos obedientes. No nos esperemos hasta que el Señor vaya y nos grite y nos quiera dar un estrujón. Vamos siendo obedientes, vamos escuchando la voz de Dios y vamos haciendo las cosas como Él quiere que las hagamos. ¿Okay? Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y no lo sienta de regaño, no se quede triste ni serio, alégrese, porque el Señor quiere algo grande para su pueblo, quiere algo grande para este remanente. Y es por eso que tenemos que entender que Él está hablando. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú quieres comunicarte con tu gente, con tus hijos, con tu pueblo. Tú quieres hablar y que la gente te escuche y sea entendido de lo que tú les estás diciendo. Permite, Padre, que podamos tener esa templanza, que podamos tener esa voluntad, ese valor y esa fortaleza de poder caminar de acuerdo a lo que tú nos dices, de acuerdo a lo que tú nos hablas. No permitas, Señor, que tu pueblo caiga en ese desánimo. No permitas, Señor, que no escuchemos tu voz. Sigue comunicándote con tu pueblo, que nosotros estaremos en todo momento atentos a tu voz. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.